Chicos, hoy me encuentro en España y vamos a comparar los precios como ya lo hicimos el año pasado. Así que señores, ¿será que el sueldo alcanza en este país? ¿Será que se puede ganar bien, comprar todo lo que uno quiere en el supermercado y vivir feliz? ¿Es el país como lo pintan? Señores, comparemos de una vez, ¿hay inflación? ¿No hay inflación? Si no me conoces, mi nombre es Claudio, esto es Goncalves Blog y de una vez iniciemos un nuevo video. Antes de ver los productos y los precios, conozcamos el sueldo mínimo, el cual se encuentra en 1.134 euros. A ello deberás descontarle 71 euros con 77 del Seguro Social, por lo que te quedarían 14 pagas de 1.062 con 23. Qué loco, hay hasta librería, carpetas, hay libros, cuadernos, de todo. Aprovecharé que en este supermercado hay todo tipo de artículos para hacerte la lista completa y puedas hacerte una idea antes de emigrar. Así que comenzamos con esta lista de parte infantil, donde vas a ver leches, compotas y mucho más. Recuerda que puedes pausar el video y ver con muchos más detalles algunos precios. Uno de los detalles es que los productos Carrefour, que es la marca del supermercado, son mucho más baratos que los productos de marcas ya conocidas. Así que muchas personas tienden a comprar estos productos para poder ahorrar. Sigamos con los siguientes productos porque la lista de compra no termina y te los mostraré con mejor detalle. La zanahoria se encuentra en 0,89 euros el kilo, mientras las ensaladas la podemos conseguir entre 0,62 a 2,15. Igual sucede con la lechuga en 1,35, mientras los tomates se encuentran en 1,79 y la cebolla tiene un precio que puede variar entre 1,38 a 2,39. Si de variedad estamos hablando, también tenemos el kilo de papa que se encuentra mínimo en 1,17, las peras en 2,49 y las manzanas en 1,99. Los plátanos o cambures están en 1,35. Y por último el mango, que es sumamente costoso como es costumbre en todos los lugares, igual que la palta en 4,69. En la sección de lácteos está en 1,19 esta leche sin lactosa, igual hay mucha variedad para que puedas elegir, incluso esta más barata en 0,89 está semidescremada. Y si hablamos de bebidas vegetales puedes darte cuenta que la sección es mucho más barata que en Latinoamérica, no sabría decirte por qué. Por acá puedes ver el precio del cartón de huevo, una proteína muy importante. El agua en España se puede beber directamente del grifo sin ningún problema, pero si no es lo que tú prefieres, aquí están estos precios para que lo puedas comprar. El papel higiénico 12 rollos en 1,19 de una marca más económica, pero también hay otras marcas mucho más costosas porque variedad es lo que sobra. Ustedes eligen cuál prefieren. Con respecto al lavaplato, pueden ver que la marca de supermercado es 0,95 y 2,75, una marca más popular. Igual hay muchos productos de desinfectante que pueden variar los precios. Igual sucede con el detergente, que tiene mucha variación si es Ariel o uno de supermercado. En el caso de suavizantes tienes el de Carrefour en 1,85, al igual que otros que se encuentran en la estantería como ese de 14,99. Yo usaría particularmente este porque vale 2,35. Es una marca buena y barata. El detergente Ariel de 2 litros se encuentra en 17,69. Igual el cloro está demasiado barato como en todos lados. Ahora vamos a la parte de refrigerados, que te voy a contar algo. Algunos precios están geniales, sobre todo para quien vive con muchas personas. Pero por ejemplo, si yo vivo solo, es decir, es imposible poder comprar quizás 2 productos y que la segunda unidad me salga más barata. Sí, no es viable porque se puede dañar, vencer, etc. Ahora, muy pendiente porque en este supermercado van a encontrarte algunos cartelitos que dicen segunda unidad con 70% de descuento, por ejemplo. Además colocan el precio de la segunda unidad en grande y el precio de la primera unidad en pequeño. Algo engañoso, pero por eso he colocado estos stickers acá para que ustedes puedan ver los precios reales. Igual de real son los precios que te estoy mostrando. Por ejemplo, esta pizza congelada en 3,49 euros. También se encuentra el helado Magnum en 5,49 euros. El queso Gouda de 200 gramos en 1,99 euros. Y así como este, muchos otros precios de otros tipos de quesos. Pero como el Gouda es uno de los más populares, es el que mostramos en este video. A continuación, el precio de la mortadela en 3,15 euros y el bacon en tirita en 1,59 euros. Pendiente con los gramos porque esto hace la diferencia, tal como el caso del jamón cocido en 1,50 €, apenas 150 gramos, y este bacon un tanto más caro. Miren este surtido de jamón ibérico y se encuentra con descuento. Recuerden que en España es la tierra de los jamones, así que van a conseguir mucho jamón con buenos precios y la verdad totalmente delicioso.
No se pierdan la oportunidad de pasar por cualquier pequeño negocio y probar. La otra recomendación es acompañarlo, por supuesto, con un vinito. Así que en 1,85 pueden conseguir el más barato, pero van a conseguirse algunos de mejor categoría, un tanto más costoso. Mira esto, casi 15 euros. Me gusta. En la sección de bebidas energéticas está la Red Bull en 1,59 y la Monster en 1,79. También vas a conseguirte el té frío de marca de supermercado en 1,99. Igual precio vas a tener el Nestea, pero con mayor cantidad de litros. Seguimos con las bebidas de marca Carrefour, en este caso la Coca-Cola por 0,80. Algo dudoso su calidad, pero también tienes la Coca-Cola de 12 latas en 10,44. Por último, 2 litros de Coca-Cola en 1,99 €. En cuanto a los jugos conservados, los precios pueden variar. En mi sección preferida, panadería y pastelería, nos vamos a encontrar con los baguettes, que se encuentran desde 0,69. También vas a conseguirte unas empanadas gallegas totalmente deliciosas en 5,90. Buen precio. Ahora, el pan de molde tiene un precio totalmente distinto en 1,25 €. También vas a conseguirte otra variedad totalmente infinita, incluso con los Bimbos en 2 € aproximadamente. Por supuesto que hay pan de perro caliente, hamburguesa y mucho más, pero a mí me interesa este de molde. También vas a conseguirte el croissant en 1,50 y a la vez te vas a conseguir con algunos de snack como este maní de 3,99. Pero no se preocupen, porque de snap hay bastante variedad, caramelos y mucho más, que están viendo acá los precios. También te puedes conseguir algunas aceitunas en 2,15 € o un poco más. De aceitunas saltamos al aceite de oliva, que se encuentra en 7,89 €. La mayonesa de supermercado en 1,16 €, mientras la Gelma se encuentra en 1,99 €. Nos adentramos en el mundo de la salsa en 2,26 € la de supermercado, pero la Heinz se encuentra en 3,55 €. También hay otras salsas de tomates. El aceite de supermercado se encuentra en 1,45, mientras en el año pasado estuvo en casi 3 €. Mientras el vinagre está en 0,75. La harina de trigo se encuentra en 1,42 € el kilo. En la sección de conserva vamos a encontrarnos con la lata de atún en 1,38 €. También hay otras que son de 3, 4, 5 €, pero estas son latas de 6, es decir, 6 unidades. En cambio, la sardina se encuentra en un precio de 1,79 €. Entre los productos latinoamericanos tenemos la tortilla en 1,99 € y también nos conseguimos con la harina pan en 2,45 €. En el caso de los granos tenemos tanta variedad como en casa. Tenemos los granos blancos, que están en 2,11 €. También te vas a conseguir granos rojos o negros. Y al final nos conseguiremos con arroz, que tiene un precio por kilo de 1,30 €. Chicos, no se olviden de darle like, comentar este video y por favor suscríbanse, porque así me ayudan a seguir creciendo. Siguiendo con nuestra lista de compras se encuentra la marca de pasta Gallo en 1,51 €. Más adelante nos encontramos con la pasta de Carrefour, que es 1,20 €. Pero si de pasta corta se trata, tenemos esta de medio kilo en 0,73 de Carrefour. Y tendremos más adelante de otras marcas. Y no se olviden que pueden encontrar muchas marcas bio en toda España. Mira este aceite, qué buena oferta. Para quienes les gusta, se van a conseguir los filetes de anchoa en 7,99 €. También mucha variedad de este tipo. A la vez, entre los snap tienen las Pringles en 1,90 € y también muchas otras papas fritas. Recuerden que esta de supermercado es mucho más barata. Ahora, si usted es fan del picante y le gustan los Takis, aquí los tiene en 2,09 €. Los chocolates de barras desde 1 € hasta 3 €. También tienes la galleta María en 1,60 €. El chocolate con avellana de marca Milka se encuentra en 2,99 € y la mermelada se encuentra desde 1,58 €, con muchas más variedades. Tantas variedades como vamos a encontrar de galletas Oreos, que se encuentran en 1,53 €. También vas a conseguir de infinidad de galletas, tal como estas Chips Ahoy. Adentrándonos en la sección de cereales, puedes conseguir del más barato en 2 € y el más caro en 5 €, sobre todo para el tema fitness, así como las barritas, la más barata en 1,35 €. Y otro cereal que sí te voy a recomendar por su calidad, por su precio, es este, que vale 1,35 €. Las cápsulas de café se encuentran desde 4,99 € y te vas a conseguir este también, que es de la marca del supermercado, en 2,65 €. Igual no se preocupen, porque aquí los precios y la calidad combinan con tu bolsillo, tal como esta avena que te estoy mostrando en 0,85 €. Muy buena, medio kilo. Me ha hecho algo de gracia el nombre que lleva este empaque de calamares. Dejando atrás lo gracioso, tenemos los té desde 1,50 €.
Obviamente dependerá ya de tu gusto, aquí también tienes uno de 0,95. Pero si lo tuyo no es ni el café ni el té, tienes el chocolate Nesquik en 3,29 €. Y también tienes esta marca de Colacao en 4,29. En el mundo de las carnes nos vamos a conseguir la carne molida de vacuno de 400 gramos en 3,79 €. Pero como hay para todos los gustos, la pechuga de pollo de 500 gramos en 3,65 €. Muy importante resaltar que la carne de vacuno la van a poder conseguir desde 11 € la más sencilla o de menor calidad. La oportunidad de ahorro se encuentra en la carne de cochino, ya que esta, como están viendo en pantalla, suele ser mucho más barata. Incluso 400 gramos de chuleta de cerdo puedes conseguirla en 3,55 €. Aquí tienen la carne de vacuno la más cara en 36 €, seguidamente los productos de mar como la gamboa en 16,98 € y por supuesto un pescadito de 7,85 €. Señores, yo espero haberme ganado unos punticos con estas flores, tal como me voy a ganar unos likes con ustedes y seguramente muchos comentarios. No se olviden de suscribirse porque será hasta un próximo destino en un nuevo video. Bye bye.